Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes. Como le decía Marce, mi nombre es Christopher. A partir de este año, pues los voy a estar acompañando a algunos de ustedes como asesor de TechniKids. Y hoy les voy a hablar de un tema que tal vez en estos días de capacitación e inducción han escuchado mucho en repetición, que es la inteligencia artificial. Sin embargo, quisiera que lo abordemos desde otra perspectiva, tal vez desde otra utilidad que nos permita a nosotros como profes, ya sea tanto el programa como profes que interactuamos con el programa de TechniKids, tener herramientas. Cuando hablamos de inteligencia artificial y en particular hablamos de inteligencia artificial en educación, hay muchísimas cosas que nos topamos en el entorno. Y usualmente lo vemos únicamente con este término, IA, inteligencia artificial por aquí y por allá. Y es la innovación más grande de los últimos años en educación y todo el mundo está fascinado con lo que se puede hacer. Pero nos hemos enfrentado al problema de verlo así, como simplemente un chat donde yo le explico todos mis deseos, todas mis peticiones y me va a regresar una respuesta mágica que va a solucionar todos mis problemas en ese momento. Si nosotros como docentes lo vemos así, nuestros estudiantes y la comunidad educativa en general lo va a ver así. Nada más llego, le escribo una petición y mágicamente me va a dar la respuesta. ¿Esto qué nos ha llevado? Primero, a pensar en este término que está acá, en la prohibición. Simplemente por el hecho en el cual hemos llegado a representar ciertos fantasmillas que andan por acá. El plagio es la que más escucho en los profes que me la repiten a cada rato. No, vamos a prohibir la inteligencia artificial porque es el desencadenante del plagio. Bueno, no, vamos a prohibir la inteligencia artificial porque genera dependencia en los estudiantes y a partir de este momento, bueno, esto no es algo que nos estamos inventando. Perceptivamente en el estado de la educación salió este factor. Hay una dependencia en el uso de este tipo de tecnologías y el punto es la falsedad de la información que ya a nivel técnico le podemos llegar a llamar alucinaciones con las distancias que hay que manejar con ese término de la información de la inteligencia artificial. Estos tres puntos son solo un margen que nosotros podemos manejar de lo negativo que se dice de la inteligencia artificial. Todos estos puntos son por mal uso de la herramienta, no son porque la herramienta los provoca en su intención de diseño original. El plagio, ¿por qué sucede el plagio? Porque no la usamos bien. ¿Por qué sucede la dependencia? Porque no la usamos bien. ¿Por qué llegamos a presentar información falsa? Porque no usamos bien la inteligencia artificial. Si yo al final esto lo resumo en prohibición, vamos a terminar en esto. La inteligencia artificial no es algo de lo cual podemos aislar el centro educativo y nada va a pasar. Porque afuera, en la calle también, aunque en el centro educativo hagamos un muro a la inteligencia artificial, van a tener la posibilidad de interactuar. Esta frase es de Juan Enciso, en un artículo muy bueno que les recomiendo mucho leer este autor. Dice que prohibir la IA equivale a renunciar a la responsabilidad que tenemos nosotros de educar para la era digital. Y esto con cualquier tecnología que nosotros estemos aplicando. Si nosotros nos orientamos a la prohibición, renunciamos a nuestra responsabilidad de educar para utilizar esa tecnología. Por eso, voy a irme para acá. Hay una teoría que nos va a ayudar un montón y nada más le voy a pasar una pinceladita y los invito como profes a que lo puedan ver y es de los sistemas sociotécnicos, porque ahí entendemos que cualquier herramienta que nosotros queramos llevar al aula también viene de un subsistema social. Es decir, donde podemos aprovechar habilidades de las personas, su contexto, sus valores, sus sistemas de organización y que al fin y al cabo todo eso se va a relacionar con el subsistema técnico. ¿Cuáles son las tecnologías que usamos? ¿Cuáles son las tareas que tenemos que cumplir? ¿Cuáles son las aplicaciones que decidimos aprovechar? Todos ustedes, profes, todos los que están sentados aquí son, primero, profesionales de la educación y todos tienen un área de especialidad. Eso no se puede desaprovechar. La U salió muy cara, indiferentemente de lo que hayamos estudiado. Es una inversión. Tienen el conocimiento de todos los días estar en el aula, que es un conocimiento práctico invaluable, que nosotros como docentes tenemos total capacidad de llevarlo a las herramientas que decidimos utilizar. Somos profesionales que podemos utilizar una gran gama de herramientas. Ahora, si una de esas herramientas es la inteligencia artificial,
podemos buscar formas en que la IA sea apta para el entorno educativo. Y este concepto que está ahorita saliendo un montón, que es la inteligencia artificial centrada en humanos, nos permite pensar en otras utilidades que tal vez no habíamos percibido y que nos ayudan un montón a irnos a eliminar la idea siquiera de prohibir la inteligencia artificial. Vaya, yo no salí hace tanto del cole, quizá unos 10 añitos, 11 años tal vez, no fue hace mucho, pero recuerdo que cuando entré a séptimo era todo un tema usar PowerPoint para exponer en las materias académicas. Se tenía la percepción, incluso hoy lo llego a pensar, que no era el mismo esfuerzo que se aplicaba a la hora de hacer un cartel en físico. Es la misma lógica, simplemente hemos cambiado de herramientas una tras otra. Lo relacionamos a la lógica del esfuerzo, lo relacionamos a la lógica de simplemente lo vamos a prohibir porque inventamos una razón. Cuando vemos la IA centrada en humanos, voy a irme hacia un punto muy estratégico de por qué uso este término. Porque lo que les voy a enseñar no es para que lo sustituyan a ustedes, que eso es un miedo en general. Cuando leemos de la IA, existe un miedo general de los profesionales de que nos vayan a sustituir. Y eso es justamente porque no lo estamos pensando desde el punto de los humanos que la aprovechan y que interactúan con ella. Además, todo lo que vayamos a hacer con este enfoque nos va a permitir fortalecer nuestras habilidades y las habilidades del estudiantado. Voy a serles muy honesto. Cuando planteé este taller, surgió por una necesidad en particular. Todos en estas fechas, enero, febrero, si nos tienen planificando y si somos de materias académicas, llega un punto en el que uno puede llegar a trabarse, no tener más ideas. ¿Qué hago? ¿Qué me imagino? Voy y me meto a todas las páginas de internet que vaya encontrando a ver si encuentro la herramienta que me llegue a solucionar y que yo pueda ver, primero, generar alguna planificación, generar alguna práctica o una aplicación web que me permita trabajar X o Y tema, y muy difícilmente llega la que necesito para aplicar con mi aula o con mi centro educativo, porque no es una adivinanza, pero todos los centros educativos y todas las aulas funcionan diferente. Incluso ya uno sabe cómo actuar con grupo X y con grupo Y en función de cuál es su dinámica. Y eso, profes, es conocimiento técnico que ustedes tienen. ¿Okay? Es uno de nuestros superpoderes. Hay que darle valor a eso. Por eso les propongo esta perspectiva. Cuando nosotros tenemos una idea, siempre para cualquier material didáctico, lo pensamos, lo analizamos, vemos si nos va a servir y lo tratamos de llevar a la práctica. Y lo tratamos de poner a prueba. Por eso ahorita les voy a hablar de cómo llevar esas ideas a una herramienta. El flujo que les voy a enseñar fue quizá un momento de haber pensado cómo hacerlo para que todos y todas lo podamos hacer y que al fin y al cabo lo podamos potenciar dependiendo del nivel de interés que tenemos en llevar a cabo esa herramienta. Este flujo tiene esencialmente 5 herramientas que yo los invito a utilizar. Las primeras 2, creo que en una gran mayoría las usamos. Notebook LM, ¿la han escuchado? Ok, levantando la manita. Gemini, ¿la han escuchado? Ok. AI Studio de Google, ¿la han escuchado? Ok. GitHub, ok. Y EasyPanel, ¿lo han escuchado algunos? Ok, muy bien, uno allá atrás. Todas estas herramientas son sustituibles por la que le sirva mejor a usted. Esa es una del punto principal de imaginarnos la IA centrado al humano. A mí no me interesa que usted se haga dependiente de Gemini. Use la que a usted le sirve más. Hoy les voy a mostrar este ejemplo que funciona con estas 5 herramientas. La primera fase, que es para eliminar justamente el tema del plagio y de la alucinación, es utilizar Notebook LM para investigar. ¿Por qué? Porque ahí yo puedo tener fuentes seleccionadas y verificadas o hacer una investigación profunda y yo poder seleccionar cuáles fuentes son las que voy a utilizar para conversar. Podríamos hacer un taller entero sobre Notebook LM y sus utilidades en el aula, porque ustedes ahí pueden hacer infografías, resúmenes de audio, mapas, etc. Pero hoy nos va a interesar ¿para qué? Para obtener información verificada y que sea cerrada en ese entorno. Es algo que nos permite hacer Notebook LM. Para pasar a una fase 2, que aquí, profes, espero
que los que estén pegados en una planificación hoy puedan salir con alguna idea que puedan desarrollar. Y es el puente creativo que nos ofrece Gemini. Cuando ustedes entren a Gemini, van a ver una serie de herramientas. Una de esas herramientas es Gemini Canvas. ¿Alguien ha usado Gemini Canvas? Ok, muy bien. Por aquí uno. Gemini Canvas lo que nos va a permitir es transformar esos hallazgos de la investigación en prototipos funcionales de aplicaciones. Es decir, nos va a generar el código. Tengo que saber qué dice ese código para llevar la aplicación a un entorno de aula. No precisamente, pero en las pruebas que hemos hecho, ha sido la puerta para muchos profes de empezar a interactuar con el código y que se empiecen a interesar. Mira, sí, lo que dice ahí en el código lo puedo modificar y ya luego en la aplicación me aparece diferente. Solo con este paso, con estas dos herramientas, se logró generar esto que ustedes ven acá, que era justamente una aplicación para trabajar un poco de nociones básicas de inteligencia artificial. Únicamente usamos Notebook LM y Gemini. Y si vemos acá, yo en Gemini siempre voy a tener una vista previa, que es esto, que se ve bien bonito, y un código. ¿Qué surgió ahí? La necesidad de lo que teníamos que enseñar, imaginarnos el taller que íbamos a dar y plantear para qué íbamos a usar la herramienta. ¿Esa herramienta va a funcionar fuera del taller? Puede ser, pero fue pensada para un taller muy concreto. Y la pudimos hacer rápido, la pudimos hacer funcional. Cumplió su objetivo e hizo que el taller tuviera la gamificación sin tener que depender de una herramienta externa. ¿Ok? Ahora, muy importante, algo que llevándolo a la práctica nos dimos cuenta. No hubo que prohibir el teléfono en ese taller, porque el teléfono era una herramienta que ya teníamos cerrada bajo este entorno. Si se salían, iban a perder el progreso. Tenían que estar, si iban a estar con el teléfono, tenían que estar en el seguimiento. Todo el contenido que nos interesaba estaba acá, como un punto de apoyo. Vamos a una fase 3 y esto es solo opcional para aquellos que quisieran llevar el proyecto a otro nivel y es justamente con AI Studio de Google. Es gratis. La mayoría de sus funcionalidades son gratis. Entonces aquí nosotros vamos a llevar ese código que nos generó Gemini a un entorno donde podamos complejizarlo más, poder utilizar APIs, poder utilizar una arquitectura más técnica y que nos genere una serie de documentaciones un poco que nos dan más flexibilidad a la hora del desarrollo. ¿Cuál es la ventaja de esto? No es necesario. También, si usted quiere simplemente dar un punto de partida, no es necesario que conozca mucho del código. Esto ya es la visualización de esa herramienta con la modificación en AI Studio. Vemos que ahí hay simulaciones de chat y abajo esa burbujita amarilla fue porque ya le pudimos conectar un chat con inteligencia artificial cerrado a lo que nosotros queríamos hacer en esa herramienta. Y vean que aquí ya me complejizó la serie de documentaciones que yo puedo tener para cada una de las partes y estructura de la aplicación, que ahí también, si ya a usted le pica la curiosidad, puede ir aprendiendo qué significa cada uno de esos componentes, qué hace, qué cambio cuando modifico un texto. ¿Ok? Y luego, esto es quizá, profes, donde me pongo a soñar un poquito y es donde lo podemos cambiar todo nosotros como profes. Hablar de software situado y soberanía digital. ¿Qué es el software situado? Aquella solución que yo voy a aplicar en un entorno controlado, llámese mi aula, llámese mi centro educativo, y que al final la parte de soberanía digital es un concepto que vamos a aplicar sobre todo en el despliegue de esas soluciones. Y esto lo vamos a lograr en una fase 4, dándole respaldo y comunidad a ese proyecto, que en este caso yo lo que propongo es GitHub, porque ahí yo puedo tener el código, tener un control de versiones, que es muy importante ya cuando voy avanzando en el proyecto, y tener una colaboración efectiva si quiero que el proyecto sea colaborativo. ¿Qué me va a generar eso? Aquí vemos cómo ya se veía ese proyecto en GitHub, cómo la gente igual podría accesar a ese proyecto, modificarlo según sus necesidades y llevarlo a la práctica si le gusta la idea. Esa es la ventaja. Si a usted le gustó esta idea y quisiera replicarla, lo puede hacer de una forma muy fácil. Ahora, esta es la fase 5. Como les digo, ya aquí podemos irnos muchísimo más y avanzar y conectar ideas, pero en la fase 5 de esta idea está en que todas estas aplicaciones puedan tener un despliegue en una VPS o en un servidor local. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener control
de esas aplicaciones, dejar de depender de servicios externos y poder hablar ahora sí de un ecosistema de aplicaciones educativas que usted puede tener como profe o su centro educativo para llevarlo a la práctica de las aulas. Ya ese fue el producto final que se logró con todo este proceso. Teníamos un chat donde ya pudiéramos interactuar directamente bajo un esquema cerrado. Gráficamente se veía bien, le llamó la atención a la gente, lo usaron en los teléfonos, lo usaron en las computadoras y quedó en un servidor privado que permitía también tener control de muchas otras cosas más que podríamos ir profundizando después. Al final, por ejemplo, hasta les generaba un certificado y lo descargaba como imagen para que les quedara el recuerdito del taller, etc. Todo esto lo puede hacer cualquiera de las personas que esté aquí sentada, partiendo de una idea, de imaginarse cuál es la herramienta que necesita para su clase y cómo la podría llegar a aplicar. Para ir cerrando, profes, soñar es meramente el inicio. Esto nos puede llevar a hablar de tener repositorios de aplicaciones a nivel educativo donde los profes podamos irlas creando bajo utilidades concretas y compartirlas. También podríamos hablar de un ecosistema de aplicaciones educativas cerrado a un centro educativo como tal y poder tener control también de qué es las herramientas que le estamos entregando a los estudiantes. Como les decía al inicio, pasen de la idea a una herramienta. Podrían con simplemente el paso 1 de Notebook LM y Gemini tener una herramienta que pueden aplicar directamente en la clase de forma gratuita. Los primeros pasos son todos pasos que pueden hacer con cuentas gratuitas. Si tienen cuentas educativas, todavía más es lo que pueden aprovechar. Y ahora, un punto muy importante. La aplicación la pueden pensar para utilidad de los estudiantes o para utilidad de ustedes. Yo bajo este esquema hasta ya hice mi aplicación de tareas porque necesito que sea un toquecito específica para no perderme en el día a día. Son ideas que necesitamos llevar a la práctica y que tienen un contexto tan cerrado que no tiene que satisfacer un montón de objetivos que muchas veces quedan por fuera de las aplicaciones genéricas. Por hoy, profes, muchísimas gracias. Quisiera que se llevaran esta idea, que la puedan poner en práctica y cualquier duda o construcción en conjunto que podamos hacer, estamos para servirles. Muchísimas gracias.